Hola, tengan buenas tardes. Esta es la clase Organización de Trasplantes en la República Argentina. Siempre es un gusto estar de nuevo con ustedes. El nuevo ciclo, año 22. Así que, sin más trámite, vamos a ir al tema que nos convoca. En rigor, durante en la región de Latinoamérica, las leyes de trasplante, como para entrar en contexto donde estamos parados en la Argentina, las leyes de trasplante, casi todos los países tienen la legislación contra el comercio de órganos, la legislación para donante vivo no relacionado, por ejemplo, en algunos países está prohibido, como el nuestro, que requiere de un procedimiento judicial especial muy complejo. En otros hay restricciones y en otros no hay restricciones. Como para que sigamos comparando, porque recuerden ustedes que, como ya habrán escuchado en clases anteriores, un programa de trasplante requiere de pilares, entre los cuales está la legislación como un pilar muy importante, y el otro, un programa de donantes cadavéricos. También deben recordar ustedes que el trasplante de órganos es el único, tal vez la única prestación médica cuyo insumo principal, que es el órgano, es gratuito y proporcionado por la solidaridad de la sociedad. También está legislado en toda Latinoamérica el tema del trasplante para extranjeros. Por ejemplo, en Argentina tienen que tener una residencia permanente de 2 a 5 años en el país. El tema del financiamiento del gobierno. Argentina, recuerden ustedes, tiene cobertura pública universal, pero hay muchos países, como ven a la derecha, que no es así y es todo un problema para el desarrollo de trasplantes, ¿no? De esos países. Solo se puede trasplantar o solo se puede dializar el paciente que económicamente esté en condiciones de hacerlo. También hay un gasto en salud, como ven ustedes, destinados en porcentaje del PBI en América Latina, uno de los cuales, de los más altos, es el de Argentina, ¿no? Esta diapositiva simplemente es para mostrar qué pasa cuando la ley es laxa, cuando la ley no es concreta en algunos temas. Por ejemplo, el trasplante de donante vivo, que como decíamos está regulado. Acá el tema del donante vivo no relacionado está muy vinculado con una extrema precaución y cuidado de un procedimiento judicial muy especial. Pero cuando no hay regulación, se empiezan a ampliar los criterios. Bueno, es más amigo, menos amigo, y caemos en la teoría de la pendiente resbaladiza, slippery slope, que permite entrar por la ventana un tema muy dramático en muchos países del mundo, desgraciadamente. Gracias a Dios y a su ley, Argentina no lo sufre, que es la comercialización de órganos o el tráfico de órganos. Muy bien. Como ven, en América Latina el trasplante no es prioritario en algunos países. Lo mismo es limitada la cobertura en salud. La falta de registros hace que no se pueda comparar, por lo tanto no se pueda mejorar. Y por último, se advierte sobre la posibilidad de comercialización de órganos o turismo de trasplante. Muy bien. Acá ustedes ven en esta linda postal el tren de las nubes. A los que no lo conocen, invito a visitarlo. Y entramos, ¿qué pasa entonces en la República Argentina? ¿Cómo está organizada la actividad de trasplante? En Argentina, el trasplante es una política pública. Es un país federal con leyes nacionales y leyes provinciales. Tiene una legislación muy clara, tiene entes reguladores, como ustedes conocen, un ente regulador nacional que es el INCUCAI, y los entes reguladores provinciales, que son los distintos CUCAI de cada
cada provincia. Por ejemplo, el Cucaíba en Buenos Aires, el Cucaimén en Mendoza, o Incaimén, perdón, el Cucayer en Entre Ríos y así sucesivamente. El tema del financiamiento está acordado para esta actividad por el Ministerio de Economía y de Salud. La transparencia, que es muy importante en este tipo de procedimientos o de tratamiento médico, la transparencia está avalada por registros, como ya vamos a ver más adelante. El Sistema Nacional de Trasplante es un registro, el SINTRA, que ya escucharon en otras clases ustedes hablar de él, que es un registro que es ejemplo a nivel mundial. La accesibilidad, la justicia distributiva y la equidad. Estas son las cosas que caracterizan a la Argentina en relación a la actividad de trasplante. Decíamos de la transparencia, por ejemplo, en el tema de la inscripción en lista de espera, el sistema de distribución, la cobertura de salud, el registro, la legislación y la optimización del programa de donantes fallecidos. Todo esto hace a la transparencia del procedimiento en la Argentina. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo dijimos, con decisión política, con asignación de recursos, con rigor jurídico. Hay un compromiso ético, como ya van a ver ustedes más adelante, el cumplimiento del rol de funcionario público y su idoneidad, esto es muy importante, y por supuesto el trasplante de órganos, tejidos y células está basado fundamentalmente en la confianza pública. Por eso es que como hay confianza, la gente dona. En los países donde no hay confianza en el sistema, la gente no dona y, por ejemplo, tenemos países en Latinoamérica, que no viene a cuento el país en cuestión, hay países que tienen 80 o 90% de negativa a la donación. Se imaginarán por qué. Porque en ese país, por ejemplo, el tema del comercio de órganos o el tráfico de órganos es moneda corriente. Entonces, ¿qué es una política pública? Es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Muy bien. ¿Cómo estamos en la Argentina respecto del tratamiento de la insuficiencia renal crónica? Bien. En países bajo tratamiento sustitutivo, pacientes, perdón, bajo tratamiento sustitutivo, tenemos aproximadamente 41.000, de los cuales el 70% están bajo alguna de las modalidades dialíticas. Recuerden, diálisis peritoneal, hemodiafiltración o hemodiálisis, y el 30% de la población bajo tratamiento de insuficiencia renal crónica es a través de estar trasplantados. También es cierto, porque ustedes van a ver, el trasplante es una cura o es un tratamiento más. Llamamos que es un tratamiento más porque el trasplante en general tiene una vida media aproximada. Cuando se habla de donante fallecido, más o menos el promedio, porque depende si es un donante joven, si es un donante más mayor o si es un donante con determinadas características que ya ustedes van a ir viendo en el curso del ciclo lectivo, varía la sobrevida. Pero el promedio internacional, por ejemplo, en los americanos, tienen 14 años de vida media de los donantes cadavéricos, entre 12 y 14 años. Los europeos también andan en ese nivel, 12 años. Y el trasplante con dador vivo, que es un trasplante hecho bajo otras condiciones, por ejemplo, sin tiempo de isquemia, programado, con una compatibilidad asegurada, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente tiene una vida media más prolongada, de alrededor de 18 a 25 años, según distintas estadísticas y según los donantes. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando el riñón dice basta? El riñón trasplantado dice basta. Recuerden que lo que les dije son promedios. Nosotros tenemos en nuestra estadística pacientes
que se han trasplantado con dador cadavérico hace 32 años y el riñón está perfecto. Y también un rechazo inesperado y no previsible, como ya van a ver en las clases de rechazo, suele ocurrir pese a la compatibilidad, etcétera, etcétera. Hay otros factores que propenden al rechazo y que todavía no conocemos del todo. Bueno, a veces un donante vivo tenemos un rechazo de a los 3 meses o al año que hace perder el injerto. O, por ejemplo, una trombosis, que son fenómenos muy, muy raros que ocurran, pero cuando ocurren, tiran abajo el promedio. Como ven ustedes, acá, en los años del 2014 al 2018, saqué esta cuenta, más o menos un 20% de los ingresos de pacientes a diálisis son por fallo del trasplante. Con lo cual es un círculo, ¿no? El tratamiento conservador, la biopsia, el tratamiento de la glomerulopatía o de la nefropatía intersticial que tenga el paciente, luego entra en diálisis, luego a lista de espera, luego se trasplanta y la posibilidad de que vuelva a diálisis, como ven ustedes, está latente en el sentido de que un 20% de estos pacientes por año vuelve a diálisis. Muy bien, la próxima. Acá vemos otro de los datos que es importante saber para conocer nuestra realidad y compararnos con el resto del mundo. Esto es la lista de espera de pacientes que están en diálisis del año 2019. Y acá hago un paréntesis muy pequeño. En el año, hasta el año 2019 no conocíamos este flagelo que apareció acá en estas latitudes en marzo del 2020, que fue la pandemia. O sea que todo lo que hablemos de números, de datos, etcétera, etcétera, tienen que, cuando se hable de datos del 2020-2021, son datos que están inmersos en una situación muy especial, dramática, que ha afectado en todo sentido a la humanidad, y en salud ni hablar, y que fue la pandemia por coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, en épocas normales, llamémosle, lista de espera, en el año 2019, Argentina estaba dentro de un promedio internacional aceptable, como es más o menos un 20%. Ustedes ven que por debajo de Argentina, acá ven a Brasil, Uruguay, Francia, Portugal, Australia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Israel, Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto de los financiadores, que es otra cosa importante en el país, fíjense ustedes que para que vean que en la Argentina no se trasplantan solamente los ricos, los que tienen dinero, la mayoría de los pacientes trasplantados, el 40% de los trasplantes en el país, son pacientes de PAMI o de Incluir Salud, que son pacientes financiados por el gobierno nacional. Hay estrategias dentro de lo que es, una cosa es la ley, las leyes de trasplante en la Argentina, que son muy sólidas, datan desde el año 77, y se van ayornando a través de los años, pero también hay políticas públicas en torno a esto, y dentro de esas políticas públicas tenemos, por ejemplo, el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, que incluyó formalmente la figura de los coordinadores hospitalarios para trasplante, el SINTRA, que es el Registro Nacional que permite registrar, gestionar, fiscalizar y consultar toda la actividad, como ya van a ver en alguna otra diapositiva, les voy a mostrar la actividad tanto de procuración y trasplante de órganos, por lo tanto ustedes tienen datos fehacientes, el Registro Nacional de Donantes de CPH, de células progenitoras hematopoyéticas, la información y participación ciudadana,
el programa de hospital donante, los convenios de reciprocidad con otros países. Por ejemplo, Chile no tenía desarrollado el trasplante hepático pediátrico, entonces había convenios con la Argentina para que los equipos argentinos les trasplanten los hígados pediátricos a los chiquitos de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son políticas públicas dentro de lo que es nuestro métier, que es el trasplante de órganos. También la ley que crea el sistema de protección integral a los trasplantados, por ejemplo, que les otorga la cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos, los transportes para los pacientes, los lugares de alojamiento de los pacientes de larga distancia, en fin, todo lo que sea para facilitar el acceso de cualquier paciente que lo amerite a ser trasplantado. Y acá seguimos más o menos en el tema de las ventajas. Ventajas es una forma de decir las facilidades que propone el Estado para que los pacientes accedan al trasplante. ¿Qué hace el INCUCAI, que es nuestro ente rector regulador en la materia a nivel nacional? Funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud, dependiendo del Ministerio de Salud, es una entidad estatal de derecho público, tiene personería jurídica y institucional, financiera y administrativa, esto es muy importante, y está fiscalizado por la Auditoría General de la Nación. El directorio está compuesto por un presidente que pone el ministro de Salud, un vicepresidente que ponen los ministerios de salud provinciales y un director por concurso evaluado por el ministro de Salud. Acá, bueno, en su momento integraba también el directorio y me parece que ese era un hecho saludable y significativo que desgraciadamente lo han eliminado y que era un presidente, un integrante del directorio, un director propuesto por las facultades de medicina de todo el país, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace el INCUCAI entonces? Habilita, autoriza los establecimientos y los profesionales para la realización de los trasplantes, maneja el SINTRA, que allí ustedes ven los distintos módulos que tiene el SINTRA, tanto para conocer la realidad de insuficiencia renal crónica, las listas de espera, que ya vamos a ver en una diapositiva más adelante, el Registro Nacional de Procuración, el de trasplante, el de donantes, el de células progenitoras hematopoyéticas, etc. Y elabora, con la colaboración de las sociedades científicas, los criterios de distribución y asignación, como ya vamos a ver también más adelante. Es el que debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos y que se cumplan las obligaciones de las personas e instituciones que participan en el proceso de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células. Lo leo textual porque es tal cual como se debe decir. En las leyes de trasplante también está el tema de la donación para después de la muerte, por ejemplo, el consentimiento presunto, que ya estaba en la ley anterior, pero bueno, se ha fortalecido en la última ley, la 27447 del año 2017, que entró en vigencia en el 2018. Luego tenemos también en nuestra ley de trasplante contemplada qué pasa con la muerte de menores, la autorización de sus padres o representante legal, qué pasa cuando faltan los padres, etcétera. Lo mismo el desarrollo de un operativo de procuración está totalmente legislado. ¿Qué pasa con la muerte violenta, la autorización del juez, etcétera, etcétera? Todo esto lo paso rápido porque van a tener una clase de cada uno de estos temas, ¿no es cierto? En la ley de la República Argentina está escrita la definición de muerte. También es muy importante el tema, como ya van a ver con el doctor Luisi, el tema de la muerte encefálica y como la fuente principal de donantes, ¿no es cierto? La obligación de denuncia de todo médico para con algún paciente que consideren potencial donante, también es muy importante. El procedimiento judicial especial, que yo les explicaba recién, que era para
para determinar que es un acto desinteresado y solidario, no es tengo un amigo en Santiago del Estero que viene a donarme un riñón y resulta que el fiscal determina que nunca se vieron ni se conocieron jamás, entonces uno ahí sospecha altamente de un tema de comercio de órganos y por supuesto no es habilitado. Es muy estricto esto y esto es un buen resguardo para la salud de esta práctica médica en nuestro país. Bien, algunas definiciones como corolarios de esta parte de la charla. Las acciones sanitarias para el desarrollo armónico integral de los servicios de procuración y trasplante, esto referido al tema del INCUCAI, de sus funciones, ¿no es cierto? La de educación y concientización, garantizar la equidad en la accesibilidad al tratamiento de trasplante para cualquier persona, tenga la cobertura que tenga, la transparencia y la publicidad de las actividades, la rendición de cuentas, el acceso a la información, la atención integral del paciente trasplantado en todas las fases, no solo cuando está en lista de espera, cuando se trasplanta, sino también luego con la provisión de medicamentos, etcétera, etcétera, el seguimiento del donante vivo, que en general en los trasplantes con donante vivo suele ser el protagonista principal de la historia, pero tiende a desaparecer luego de haber donado, porque todo el foco se pone en el trasplantado y cómo anda el trasplante, y que si le subió la creatinina y si tuvo rechazo, pero aquel que fue realmente el factotum de ese trasplante es el donante vivo y por lo tanto hay una obligación desde nuestra legislación de hacerle un control anual. El registro y la habilitación, como ya les mostré recién, de habilitación de profesionales y establecimientos. Finalmente, entonces, redondeamos que el trasplante de órganos, que esto ya lo habrán escuchado hasta el cansancio en las clases iniciales, actualmente es el mejor tratamiento para la falla orgánica terminal. Hay indicadores de calidad en las características del donante, del receptor y procesos de ablación y trasplante que son bien identificadas y que afectan a la sobrevida del paciente y del injerto, ¿cierto? Hay muchos ejemplos de esto, por ejemplo, como los tiempos de isquemia, como la condición previa de comórbidas del donante o no, o del receptor. El factor calidad del receptor también es muy importante como indicador de calidad en los trasplantes, y también lo son los centros de trasplante, que también son un indicador de calidad que de forma independiente afecta la sobrevida del paciente único. Bien, entramos, ¿qué pasa para que un paciente pase desde la máquina de diálisis hasta el quirófano en un trasplante? Muy bien, eso es un proceso. Y como todo proceso requiere de análisis para mejorar y obtener buenos resultados. Si no hay la posibilidad de comparar, no se puede mejorar, ¿no es cierto? Y este proceso que está bien demarcado por el CITRA es simplemente el paciente entra a la sala de diálisis al cabo de un tiempo determinado, 90 días, dice la ley, o una reglamentación de la ley de trasplante. Es un paciente entra en diálisis, a los 90 días el nefrólogo tiene la obligación de determinar el camino a seguir por ese paciente. Si el paciente firma la negativa a trasplantarse, si el paciente está en condiciones de ser estudiado o si tiene una contraindicación médica para ser incluido en lista de espera. Bueno, muy bien. Entonces, el nefrólogo de la sala de diálisis ingresa con su computadora al Sintra e indica la evaluación para la indicación de evaluación para trasplante. El paso previo es la autorización del financiador, luego llega al equipo de trasplante el pedido de evaluación, el equipo de trasplante lo evalúa, el equipo de trasplante lo inscribe en la lista de espera y luego cuando aparece una oportunidad de un órgano para él, ¿no es cierto?, se distribuye ese órgano y se trasplanta. Este cuadrito lo van a ver muy a menudo en el transcurso de la cursada de esta materia. ¿Cómo es una de las preguntas que se hace en general
la gente, cómo se asignan los órganos. Esto hace a la transparencia, esto es vital para la equidad, la accesibilidad y todo. ¿Cómo se otorga un órgano? Muy bien, para ello, como ven, esto es por ley, la lista de espera nacional es nacional y única, y la maneja el INCUCAI. La asignación del órgano es al paciente, no es a un hospital, por ejemplo, como es en México, no es a un equipo de trasplante, no es a una obra social o a un financiador, es al paciente inscrito en lista de espera según su domicilio real. La secuencia de distribución responde a criterios médicos y a criterios geográficos. Fíjense, los criterios bioéticos deben garantizar la accesibilidad, la transparencia y la equidad. Los criterios médicos muestran cuál es la situación clínica del receptor, la compatibilidad entre el donante y el receptor, la edad del receptor y la antigüedad del receptor en lista de espera. Que cada cosa de estas que estoy mencionando, de los criterios médicos, suman puntos y finalmente generan un score que en base a ese score que escupe la computadora del INCUCAI, salen de cada proceso de donación, salen los 50 o los 100 enlistados para ese proceso en orden de aparición. Y allí entonces que queda garantizada la transparencia del procedimiento. También se tiene en cuenta, y muy importante, la regionalidad, es decir, si un órgano es obtenido en la región del NOA, del noroeste, por ejemplo, lo primero que se hace es ver los pacientes de la región, de la provincia, luego de la región, que son más compatibles y que mejor responden a los criterios antes mencionados. ¿Para qué? Para evitar el viaje del órgano y reducir, por ejemplo, los tiempos de isquemia. No solo eso, sino también equilibra la accesibilidad para que todo el país tenga, los pacientes de todo el país tengan la opción del trasplante y también de alguna manera se premia a la comunidad solidaria, ¿cierto? Estos criterios están en revisión permanente y las comisiones asesoras técnicas del INCUCAI, que son que forman parte de las sociedades científicas, el comité de bioética, etcétera, etcétera, las sociedades de nefrología, cardiología, neumonología, terapia intensiva, todas ellas participan en esta revisión permanente para asegurar, ¿no es cierto?, un criterio de distribución y asignación que sea transparente, equitativo y que sea accesible para todos. Esto es un dato muy importante. Muy bien, como les dije, acá, como ven, están algunos de esos criterios que hemos mencionado y el score que surge de la suma de todos ellos va a dar, no es lo mismo un chico o adolescente, no es lo mismo una mujer en edad fértil que un varón de 73 años, no es lo mismo el que lleva 2 meses en diálisis que el que lleva 2 años en diálisis. Y también tiene que ver si son sensibilizados o no, o también hay que considerar que hay una situación o dos situaciones, diría yo, que hacen que el órgano procurado en cualquier lugar del país tenga distribución nacional de entrada, obviando lo regional, que son el caso de urgencia, que la única urgencia es el último acceso vascular en el trasplante renal para los pacientes que están en diálisis, o el full house, que quiere decir que tienen una histocompatibilidad completa en el locus A, el locus B y el locus DR. En esos casos, ese paciente tiene prioridad por razones más que obvias. Bueno, como les decía, el INCUCAI promueve la habilitación, no promueve
es el responsable de la habilitación de centros, equipos. Como ven ustedes acá, está perfectamente delimitado cómo deben estar constituidos los equipos. El tema que yo les decía, la resolución 111/5, que es el camino que deben seguir los pacientes que están en diálisis. Una vez que entran en una sala de diálisis, tienen que el nefrólogo, director o jefe de la sala de diálisis, tiene que tomar la determinación que ese paciente lo indicó para la evaluación pretrasplante, tiene una contraindicación, en ese caso debe indicar la causa, por ejemplo, un cáncer activo, o, por ejemplo, el paciente no se quiere trasplantar, tiene que firmar la negativa a ser evaluado para trasplante. Todo esto queda registrado en el SINTRA, por lo tanto, todo esto es auditable. Muy bien. Y un poquito para mostrarle a modo de ejemplo, tomé esta diapo del día de la fecha. Fíjense, acá tienen ustedes cómo es la situación en la lista de espera de los pacientes que están en diálisis. Fíjense ustedes, acá abajo de todo, ven donde dice total al final, abajo de todo esa es la cantidad de pacientes que hay en diálisis hoy en Argentina. 28.782 pacientes. De esos, están inscritos en lista de espera 5.137, hoy un 18%. Recuerden, post pandemia, la pandemia tiró abajo la cantidad de trasplantes, la cantidad de inscripciones en lista de espera, la cantidad de pacientes de ingreso a diálisis. La pandemia fue dramática y terrible en todos los aspectos, y bueno, en estos pacientes que son enfermos crónicos y delicados y con defensas disminuidas ha sido aún peor. Pero acá ven todas las situaciones, los pacientes que están en una situación pendiente, donde dice IND, es indicación. Fíjense que hay 11.580 pacientes que están en proceso de evaluación ya en los equipos de trasplante, que van a pasar, uno supone la mayoría, a incorporarse a las listas de espera. Como ven, esto está absolutamente documentado día a día, porque este es un registro online. Muy bien. ¿Cuántos pacientes entonces dijimos hay en tratamiento sustitutivo en la Argentina actualmente? Bueno, los 28.800 que dijimos en diálisis y unos 16.700 pacientes trasplantados. También es muy importante esto, porque fíjense ustedes que en las salas de diálisis, y estamos hablando en este caso de trasplante renal, que es el que mayor número de trasplantes se realiza en la Argentina, fíjense ustedes que cuando se habla de calidad, ya también el trasplante renal se ha transformado en un marcador de calidad para las salas de diálisis o para las auditorías de los tratamientos dialíticos, como poniendo qué porcentaje de pacientes tiene su sala de diálisis en situación pendiente, o sea que todavía no definió, qué porcentaje usted como nefrólogo contraindicó y por qué, qué porcentaje firmaron la negativa del paciente de esa sala de diálisis. Llama la atención, hay salas de diálisis que tienen un porcentaje de negativa del paciente del 3% o del 2%, y hay otros que tienen el 27, 30%. Ahí hay algo que está fallando en la comunicación de la opción del trasplante como terapéutica por parte del director de la sala de diálisis. ¿Y qué porcentaje de inscriptos en lista de espera? Hemos tenido la fortuna, hace ya unos cuantos años, de participar en la formación de este marcador de calidad que hoy está en pleno uso. La ley de trasplantes, como les dije, desde el año 77 que Argentina tiene leyes muy sólidas de trasplantes que han sido ejemplos en la región. La última modificación data del año 2017 con la ley de trasplante 27447, mal conocida como ley Justina. Muy bien.
Y yo acá simplemente les quería mostrar un dato que me parece relevante y que es: dispone la creación de servicios de procuración en establecimientos hospitalarios destinados a garantizar cada una de las etapas del proceso de donación. O sea, ustedes ya habrán escuchado más de un webinar, una charla o una clase respecto de del coordinador hospitalario y de su rol. Bueno, esta ley impone a todas las instituciones vinculadas a trasplante de órganos o a procuración o con terapias neurocríticas, etcétera, a tener un servicio de procuración. Todavía eso no está cumplido, es una de las autocríticas que escuché que hizo el INCUCAI en unas jornadas recientes, pero bueno, todo el mundo está conteste de que esto es muy importante y muy necesario. Esto es algo que la cátedra nuestra viene proponiendo desde hace muchos años. Incorpora también el procedimiento de la donación renal cruzada, simplifica los procesos que requieren intervención judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y vamos ya un poquito a los datos de trasplante en el país. Por ejemplo, como les dije, todas las estadísticas están en las memorias del INCUCAI o en los registros, están tomadas hasta el año 2019, porque el año 2020 fue un año muy extraño, muy particular, y un año desastroso, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, en el violeta o el lila más pálido es el porcentaje de donantes monoorgánicos. Quiere decir que han donado un hígado o que han donado solo los riñones. Y en el rosado más oscuro, el porcentaje de donantes multiorgánicos. Como ven, más o menos debiera ser un 75-25, un 80-20% el donante multiorgánico. Bueno, en el año 19 estaba más o menos en un 60 y un 40. Ahora nuevamente creo que están más o menos entre un 70 de donantes multiorgánicos y un 30 de donantes monoorgánicos. Acá también, en esta tabla oficial del INCUCAI, observan otra de las cuestiones que tiene que corregir nuestro país. ¿Y qué es? Hay provincias que tienen una tasa de donantes, fíjense, muy altas o muy buenas en relación a lo que es los porcentajes internacionales, y ni que hablar de los de la región, pero fíjense que Santa Fe, Cava, Entre Ríos, Tucumán, están con una tasa de donantes arriba del 30 por millón. Pero ¿qué pasa? La media nacional, esto es en el año 19, cuando tuvimos la más alta tasa de donantes que registra nuestro país, con casi 20 donantes por millón. Pero fíjense todas las provincias de abajo, incluida la provincia de Buenos Aires, con menos del 20 por millón, y ni que hablar de, por ejemplo, las que procuran 2, 3 donantes por millón de habitantes. Entonces, esa heterogeneidad debe ser resuelta por nuestras autoridades, debe ser resuelta por los sistemas de salud provinciales, porque generan una situación de inequidad. Muy bien, ¿cómo fueron los trasplantes de órganos con donantes fallecidos y donantes vivos? En este caso, estamos hablando siempre del año 19, porque el último registro publicado por el INCUCAI se llegó a tener, porque tuvimos muchos donantes, una tasa de trasplante del 50 por millón. Y fíjense ustedes en celeste cómo desde el año 2016 hasta el 2019, la cantidad de trasplantes aumentó, porque aumentó la cantidad de donantes año a año. Fíjense ustedes, esto en rosado son los donantes vivos,
que en la Argentina son más o menos un 20%, y en celeste los donantes cadavéricos, cuyos trasplantes son más o menos entre el 75 y 80%. Pero acá hice esta diapositiva donde se ve, esto es lo que hablábamos, año 2016 al 2019, donde se había llegado a tener casi 20 donantes por millón, y fíjense ustedes lo que pasó en el año 2020, el año de la pandemia. La abrupta caída de casi un 40% de la cantidad de trasplantes y de la cantidad de donantes, de la cantidad de pacientes de ingreso a diálisis, de la cantidad de pacientes de ingresos a lista de espera, etc. Esto es un golpazo, un porrazo de la pandemia, que en el año 2021 ya hay una cierta recuperación, vuelve a niveles un poco superiores incluso a lo del 2017, y este año, si ustedes consideran que estamos en abril, que es el primer cuatrimestre, que se llevan hechos 400 trasplantes más o menos, pareciera que vamos a tener menos trasplantes que en el 2021. Todavía estos son consecuencias de la pandemia, instituciones que todavía manejan COVID, equipos de trasplante que todavía se están acomodando para con el tema de aceptar o no aceptar pacientes que han tenido COVID, pacientes en riesgo, en fin, toda una situación que todavía son resabios de la pandemia, pero como ven, Argentina ha tratado y ha conseguido de alguna manera sostener la actividad de trasplantes pese al terrible 2020 que tuvimos. Y ya para ir terminando un poco, la procuración de este año en nuestro país, hasta el día de la fecha, esta conferencia la estoy dando el día 14 de abril, se han obtenido 498 órganos sólidos, estamos hablando de órganos sólidos, de los cuales se han implantado 407, es decir, tuvimos una tasa de descarte de 19.3%. Estos son datos oficiales del INCUCAI. Hemos tenido épocas donde la tasa de descarte ha llegado a cerca del 30%. En general, en estos últimos años, desde el año 17 hasta acá, ha rondado entre el 20 y 22% la tasa de descarte, por lo menos los datos oficiales que nos brinda el INCUCAI. Datos también importantes para la epidemiología y la organización de los trasplantes en nuestro país son cuántos equipos de trasplantes tiene el país. Muy bien, esto lo hice, recabé estos datos en el año 2021, y equipos de trasplantes de órganos sólidos, 157. O sea, uno cada casi 300.000 habitantes. Equipos de trasplante renal, 62 en todo el país, o sea, uno cada 730.000 habitantes. Y de tejidos, tomé el de trasplante de córneas, que hay 120 instituciones que hacen trasplante de córnea. Entonces pasamos a cómo estamos en relación al mundo con la cantidad de centros de trasplante. Y fíjense, el tercero es Argentina, con un centro, y estamos hablando en este caso de trasplante renal, kidney, por millón de habitantes. Argentina tiene, como hemos dicho, 700 y pico mil, un centro de trasplante de riñón cada 700 y pico de mil habitantes, y fíjense cuando en general la mayoría de los países tienen cómodamente un equipo de trasplante renal pasado el millón de habitantes. Quiere decir que probablemente Argentina tenga esta característica de muchos centros de trasplante o de más centros de trasplante de lo que uno supondría necesario,
pero porque tiene cuestiones geográficas que lo ameritan, como por ejemplo es un país muy largo, es un país muy ancho, es un país muy vasto, las comunicaciones no son las mejores y por lo tanto, y la densidad de población es muy diferente en una región y otra, por lo tanto hay lugares donde están muy concentrados en áreas metropolitanas los equipos de trasplante y en otras provincias no hay directamente. Entonces hay alguna propuesta de que todas las provincias, su principal hospital público tenga un servicio de procuración y un servicio de trasplante, por lo menos renal, porque la diálisis está hay centros de diálisis en todo el país y eso mejoraría la situación. También otra de las cosas que explican a lo mejor esta gran cantidad de equipos de trasplante es la enorme segmentación y fragmentación de la cobertura en salud en la Argentina, que tenemos una cobertura pública subsidiado por el Estado, tenemos coberturas mixtas, tenemos obras sociales sindicales, tenemos coberturas prepagas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para todos los órganos, tenemos un equipo de trasplante cada 360.000 habitantes. Suena mucho. Resultados, más o menos, resultados, sobrevida comparativa a 5 años. Esto es del INCUCAI año 2018, pero está vigente actualmente. En diálisis, en cualquiera de sus modalidades, o sumando todas las modalidades, a 5 años sobrevive el 42%. En lista de espera sobrevive el 66%. ¿Por qué? Porque los de lista de espera son los que potencialmente están trasplantables, son pacientes que están en mejor estado, son pacientes más jóvenes, etc. Y trasplantados a 5 años, la supervivencia es de 78%. Es por eso que siempre se insiste en que cuando un paciente tiene el diagnóstico de insuficiencia renal crónica estadio 5 o lo que llamábamos antes de insuficiencia renal crónica terminal, debe ofrecérsele, en el caso de que sea candidato para esa terapéutica, como primera instancia el trasplante renal. Y con esto y esta linda foto de Iruya, también de Salta, pueblito al que deberían ir a conocer, terminamos esta clase. Ha sido un privilegio los estaré viendo en la discusión.